Bueno, amigos, ¿cómo están todos? Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Y estoy con mi invitado de hoy, Juan Carlos Di Bernardo. Tal vez lo conoces como Juanito Cuentero, porque es un narrador excepcional. Y hoy tenemos el honor, el lujo de tenerlo en Conciencia Top New. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buen día, Luisa. Qué alegría estar contigo en tu programa y el gusto y el placer es mío, por supuesto. Así es, ya desde hace un ratito que ya nos estamos riendo los dos, porque estar con Juan Carlos es un placer. Y bueno, te conozco, le cuento a los oyentes que te conozco desde que fui al jardín botánico. Y como las casualidades no existen, siempre digo, sino las causalidades. Hay un señor detrás mío que luego fue al escenario y nos deleitó con esa voz y esa manera de decir. Así que quiero que los oyentes de Conciencia te conozcan. Contanos quién es Juan Carlos Di Bernardo, qué hace, sus actividades, proyectos. Contanos algo lindo. Bueno, yo soy escritor, narrador oral e incursión en la actuación también, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con la rama artística. Yo siempre digo, ¿no? Soy contador público en todo el sentido de la palabra, porque además soy contador público nacional. Mira Pero vos. en lo que concierne a la parte artística, trabajo hoy en día muchísimo en lo que tiene que ver con la narración, presentando shows, espectáculos, yendo a escuelas. Y por supuesto, nunca dejo de tomar el lápiz o meter los deditos en la computadora para lo que fue mi primera actividad, la que después disparó todo el resto, que fue la de escribir, ¿no? Que uno lo lleva ya incorporado y que permanentemente están surgiendo cosas como para volcarlas al papel. Para ser un poco antiguo, ¿no? Hoy ya no se vuelca más al papel, pero para mantener esa forma de decir. Así que un poquito eso es lo que yo voy realizando. Increíble, ¿no? Te escuchaba así, contador público. Ujú. Nada que ver, pero debe ser, a mi forma de ver, ¿no? Debe ser como un relax, ¿no? Todo lo que es escritura, actuación. El otro día hablaba con otro entrevistado y me decía, todo es actuar, como que todo es teatro. Y me decía Paco Rubio, que también, me decía, Ah, esto que estamos haciendo ahora es una actuación. Y tienes absolutamente. razón, ¿no? La Claro, sí, vida. sí, sí, sí. Yo, es decir, en mi otra faceta, digamos, de Claro. contador público nacional, digamos, el que está con Mm, los numeritos, mm, y en realidad sí, estoy en mi día de trabajo, estoy actuando, estoy generando por ahí eh, muchas veces eh, conciencia en la gente, tenemos que hacer esto lo tenemos que sacar de tal manera, no, así no, acá tenemos que modificar esto, incluso uno trata de aplicar el buen humor también digamos, en el trabajo formal, por llamarlo de alguna forma, y sí, también eso es actuar. En realidad es una actuación espontánea, ¿no? Es lo sí. lindo. Eh, por eso yo siempre digo, los actores que a mí más me llegan son los que son actores y desarrollan sus personajes de manera espontánea, ¿no? Porque en realidad nosotros por la vida vamos espontáneamente todo el tiempo. Exacto. Entonces, a veces cuando veo actores que sobreactúan en el afán de mostrar que son actores, eh, digo, pero si no es así la vida, nosotros vamos por la vida y van pasando las cosas y vamos reaccionando en función de esas cosas que nos van pasando. Y subido al escenario debería pasar algo parecido, ¿no? Seguro. Yo te imagino del día a día, ¿no? De Juan Carlos Di Bernardo. Esto de cómo enfrentás ese día a día. Y los problemas, cómo los enfrentás. ¿Reaccionás mal a veces? Se me ocurre preguntar. No te puedo decir nunca, ¿no? Porque somos seres humanos, pero Ah, bien. en líneas generales, no. Yo digo que uno ya va acumulando, desgraciadamente va acumulando años, ¿no? Y al acumular años, lo bueno es que acumula experiencia. Entonces yo decía, siempre digo, ¿no? Antes me peleaba más que ahora. Ahora no me peleo porque fui entendiendo también espontáneamente, ¿eh? No es que yo hice un trabajo específico.
que la vida no es para eso, es para lo que vos mencionabas recién, lo que hicimos un ratito antes de empezar la entrevista, Sí. charlar, reírnos, entretenernos. Por supuesto que todas las situaciones en la vida no se dan como uno desea, entonces ahí viene el tema, cómo nos paramos ante las situaciones que no queremos que se presenten en la forma que suceden, ¿no? Sí, Pero también entendí que si nos paramos mal, va a ser más difícil resolverlas, claro. ¿no es cierto? ¿Sabes de qué me estoy acordando ahora escuchándote? De Minguito. ¿Te acuerdas de Minguito cuando decía algo de te peleas, te enojas, qué ¿Qué ganas? ganás? ¿Qué Algo así ganás? era, Claro, ¿no? sí, es tal cual. Adoraba a Qué Minguito, yo adoraba a Minguito. sabiduría. Sí, y Esa es así, es así. Lo que pasa es que la vida es un recorrido, un camino, y en ese camino vamos aprendiendo. Entonces, al principio, por ahí uno se pone ya más nervioso, y al principio yo por ahí no me salían las cosas en el trabajo un día, no, pero no puede ser. O me iba, muchas veces me iba a mi casa con todos los problemas de la oficina en la cabeza. ay, Y ahí voy un poco a lo que decís vos. Quizá toda esta actividad mía, si bien yo ya la llevaba en mí, dentro de mí desde chiquito, pero el desarrollarla así plenamente, en cierta medida tuvo que ver, ahora lo estoy pensando, ¿no? Tuvo que ver con esto de bajar a tierra, de poner un cable a tierra y que sirva como una cosa de decir, bueno, voy por este lado y voy tranquilo y voy feliz y desarrollo lo que tengo ganas de desarrollar, que es una cosa muy diferente en el sentido que, si bien todos actuamos, es mucho más lindo el compartir con la gente de todo lo que tenga que ver con literatura, con actuación, es mucho más lindo esa ida y vuelta que compartir un balance, por ejemplo. Decir, bueno, mira, acá en el activo tenemos que los cheques, faltan 3 cheques, qué no es lo mismo, feo. obvio. Claro, tal cual. Es decir, hay diferencias que no las vamos a poder igualar nunca. Pero realmente sí, yo creo que el comienzo fue un cable a tierra. Fue un cable a tierra. Admiro a los contadores públicos, porque yo la contabilidad, no, 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 siempre me llevaba esa materia, no la entiendo. Yo Ahora, siempre digo que mm, los contadores públicos y los dentistas debemos ser los profesionales más odiados, ¿no? ay, los O menos dentistas ni queridos, por lo hablar. menos. Claro, No, 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 no entrevistaré nunca a un dentista. a ver si te dice, abrí la boca y chau, ¿viste? Terminás en el consultorio como Sí. con nosotros, cuidado, porque en cualquier momento te digo, a ver, mostrame los papeles que ahora vencen las declaraciones juradas Ay, del año no, por 2022. favor, por favor. Somos Ay. males necesarios. Y Somos males sí, necesarios. ahora ¿En yo qué te más? imagino, Juan, tu carrera de contador público, eh, ¿fue paralela a la de artista y escritor o una vez terminada tu carrera decidiste o incursionaste en esto de la escritura, la narración? No, no, de hecho te cambio el tiempo verbal y lo paso a presente. Ah, Ejerzo las dos carreras, en la actualidad ejerzo las dos carreras simultáneamente. Sí, 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 y de manera intensiva la carrera de contador público, yo ocupo mira, entre 9 y 10 horas por día qué, eh, qué trabajando como bien. contador público. Lo cual hace que a veces, y eso es un poquito el gusto salado de esto, a veces uno Ujú, tenga que aplicarle el tiempo, que yo digo siempre, el tiempo más feo, el peor tiempo a lo que más gusta, claro. porque uno está cansado a veces de toda una jornada laboral y hay que trabajar y hay que generar, hay que armar un espectáculo y hay que memorizar cuentos y hay que escribir. Y siempre digo, ¿no? Sería más lindo levantarme a la mañana, a las 7 de la mañana, prepararme unos matecitos como estamos tomando ahora, Sí. y ponerme tranquilo con la fresca, como se dice, a trabajar. Pero bueno, no es posible. Lo que creo que no hay que abdicar que mucha gente por ahí le pasa y yo les aconsejo que lo cambien, es decir, bueno, no puedo. No puedo, porque mi trabajo me demanda muchas horas, entonces yo no puedo dedicarme a lo que a mí realmente no sé si decir me gusta, sino que me reconforta, ¿cierto? Mm, qué Hay que hacerlo. importante eso, qué importante Ujú. eso para la gente que está escuchando. Y yo conozco muchas personas así, ¿eh? Que dejan lo que verdaderamente, ¿cómo podría decirte? Le hace crecer Claro, su espiritualidad, su bienestar interior, ¿no? Porque realmente le gusta y le da placer. exacto. Cantar a veces, ¿no?
Hay talentos escondidos que uno Ay, ni se sí. imagina, y ni el propio ser que tiene ese talento lo imagina muchas veces. Esa. Es una pena. Entonces yo digo dos cosas. Una, Mm, no hay que abdicar, como decía recién, en cuanto a ir para adelante. Hay que, ese tiempo que por ahí uno dice, "Y, pero estoy cansado, ¿cómo me voy a dedicar a esto?". Una vez que entró uno, ah, después se da vuelta, lo calma, lo descansa, entonces hay que dar el pasito para después estar mucho mejor. Y otra cosa importante, porque hay ujú. mucha gente seguramente que nos está viendo y nos está escuchando, Sí, y que no tiene 20 años. Entonces por ahí hay gente que tiene 40, 50, 60, ponele el número que quiera de 40 para arriba, ¿no? Entonces también he escuchado y me he encontrado con mucha gente que dice, no, pero yo sí, a mí me gustaría cantar, pero a esta edad, ¿qué voy a empezar a cantar? Eh, Hay una cosa que yo creo que eh, lo que hay que pensar es lo siguiente. Llegamos a la mitad, tenemos ganas y a lo mejor tenemos talento para hacerlo. Bien, lo que hay que pensar es, ¿cometo el error de equivocarme, hacer algo que después sé que no va a salir bien? ¿O cometo el error de no saber si me voy a equivocar? Yo creo que en ese caso hay siempre que cometer, si es que se comete el error, porque en general sí, no se comete el error, al contrario, de hacerlo también. No, no fijarse en la etapa de la vida en que está uno. Hay que ir con los objetivos y hay que ir con los deseos. Yo creo que por ahí pasa la cuestión en la vida. Hay que ir con los deseos y no hay que fijarse en el calendario. Preferible llegar a los 100 años diciendo, bueno, cuando tenía 50 lo pensé y dije voy. Y aunque se haya equivocado, decir, "No, al final no era para mí, pero lo intenté, lo intenté". sí. Lo feo es lo otro. Esa voluntad que te hace arrancar. ¿Qué es lo que Absolutamente. cuesta? Y, Exacto, exacto. ay, sí, sí, a veces me invitan a tantos lugares tan lindos y me replanteo eso, Juan, decir, no, dale, dale, tenés que ir, yo misma me digo. Y Claro, después digo, ay, qué que placer fui. fue encontrarme con escritores, con amigos, gente nueva, como me pasó en el Botánico. ¿Hace mucho que conoces a Juan Botana? No, no hace tanto, hace un Ajá. tiempo, pero no hace tanto, no hace tanto. Pero hemos tenido, por suerte, porque es un muchacho maravilloso, Sí. bárbaro, hemos tenido últimamente la posibilidad de cruzarnos bastante seguido, en radio, en el Botánico, en festivales que se hicieron ahí por la zona de Avellaneda. Claro. Y bueno, y fue fluyendo una cosa linda, y yo feliz de haberlo conocido y poder frecuentar con él, y seguramente lo vamos a seguir haciendo de aquí en adelante. Así que Sí. muy contento. Es Una un muy placer. linda persona. Te cuento, estoy hablando con Juan Carlos Di Bernardo, ¿sí? Y contame otra cosita. A ver, qué empezó primero? ¿La escritura o la narración? Y otra cosa, ¿siempre narrás cuentos o todo tipo de escritos tuyos o de otros autores? ¿Y qué autores te gusta más? ¿Te sentís más cómodo? Muchas preguntas a la vez, qué desastre, ¿Eh? No, entrevistando. pero está lindo porque me da la posibilidad de decir, a ver, te respondo la primera pregunta y después preguntarte, ¿cuál era la otra? Ay, No, no, me las acuerdo, recuerdo todo. Comenzó el escritor, porque sí, el escritor comenzó vagamente, indefinidamente desde chico. Desde chico, yo en algún momento que hemos hablado te comentaba que a los 9 años leí en el diario que había un concurso de poesías y escribí una poesía muy común, muy básica, y se la di a mi padre inocente yo, mi papá que era el caso del hijo del doctor, ¿no? Que nada de cuestiones artísticas, cosas raras, no, ¿viste? Tenía bravo, que terminar la claro. secundaria y hacer una Mm. carrera y recibirse. Y le di el sobrecito, le digo, cuando pases por el correo, que vos el negocio lo tenés pasando el correo, ¿podés tirar esto en el buzón? Y por supuesto vino la pregunta que yo no había reparado en que iba a venir esa pregunta, pero era obvia. ¿Qué es lo que tenés dentro del sobre? Le digo, y yo me puse colorado, le digo, no, nada, papá, ¿cómo nada? Algo para tirar al correo, ¿qué es? Y una poesía, y ya estaba como un tomate yo. Entonces me dice, ¿vos tenés alma de poeta? Y yo le dije que no, porque no me animé a decirle que sí. O sea, Claro. ya. Entonces, y mi papá me dice, ¿y entonces para qué la vas a mandar? Y quedó sin mandar esa poesía. Pero Ah, ahí ya estaba, ahí tenés la explicación de qué era lo que había dentro mío a los 9 años.
estoy hablando de 9 años. Después, periódicamente y alternadamente, cada tanto me surgía el deseo de agarrar un papel y ponerme a escribir. Hasta que hará cosa de, estamos entre 15 y 20 años, un día me senté frente a la PC, empecé a escribir y no paré más. Y allí no paré más. Eh, a partir de esa situación, edité un par de libros de cuentos, Ujú. y después, con gente amiga, surgió la posibilidad de hacer radio. Entonces, comenzamos a hacer un programa de literatura, o sea, de cultura, digamos, ¿no? Un magazine cultural. Sí. Y claro, eran mucha información, mucha noticia teórica referida a la literatura, y pensamos que había que ponerle historia, ¿no? Es lo mismo que pienso yo cuando voy a presentar algo a un encuentro de escritores. Siempre me vas a ver a mí ocupando 2 o 3 minutos como a lo sumo para explicar cómo se llama el libro, de qué se trata y nada más. Y el resto, digo, bueno, muchachos, ahora lo que ustedes entiendo que van a tener ganas es que yo les cuente algo del contenido del libro, no que me vaya en palabras de quién soy o por qué el libro. Este es mi contenido, vamos a compartirlo. Mm. Entonces, a partir de ahí surgió la necesidad. A mí siempre me gusta hacer las cosas per- tratando de perfeccionarme, no así por hacerlo. Entonces sí, empezamos en la radio a contar historias, y enseguida surgió la necesidad de hacer cursos para mejorar todo esto. Es. Bueno, hice los cursos, y a partir de los cursos comencé a preparar shows, participación, y bueno, ahí estoy desde el año, te diría desde el año 2011 hasta ahora, ininterrumpidamente. Y con respecto a qué narro cosas mías, narro textos míos, textos de otros escritores. Me gustan los escritores que, yo creo que para narrar tienen que ser textos, por supuesto, interesantes, buenos, que tengan una historia y que fluyan, que vayan, no cosas que pueden ser muy buenas, textos literarios muy buenos, pero que, por decirlo de alguna manera, tengan una densidad que haga difícil que el oyente o el público reciba toda esa densidad y no se pierda un poco. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, hay escritores como Mario Benedetti, como Alejandro Dolina, por ejemplo, es un Ay, escritor que tiene sí, algunos cuentos que te podrá gustar o no gustar, pero yo vi 3 o 4 cuentos de él y dije, esto es para contar, porque muy interesante, sí. la actuación que trato de desarrollar yo es un poco actuada. Entonces, Sí, hay determinados cuentos que te permiten esa actuación, ya sea a través de la voz, de las imputaciones de la voz, de los matices, o del cuerpo también. ¿Entendés? claro. Ese es Entonces, otro tema, la voz, porque mm, tenés un tono de voz tan especial. Yo digo, es natural en vos, lo has educado, cuidás tu voz. no, educado sí lo he educado, pero no exageradamente, la cuido, y es un tono que es propio. Es Sí, sí, sé que propio. por ahí es un timbre específico, por ahí, Sí. o diferente, pero sí trato de cuidarla. A veces la descuido mal, ahora que estoy tratando de generar algunos, Mm, ya más bien. Mira, te cuento, yo empecé contando cuentos, ¿no? claro. En la faceta de narrador, contando cuentos. Contaba historias, que yo armaba por ahí con un guión un show, pero eran un espectáculo, pero eran cuentos, lo que encadenaban ese guión eran cuentos. Con el tiempo, necesité yo tratar de darle una vuelta de tuerca. Siempre necesito darle una vuelta de tuerca a las cosas. Entonces, comencé a tirarme un poquito para el lado del stand-up y del humor, Qué lindo. ¿viste? Entonces yo ahora ya, desde el año 2019, pero con la pandemia, hubo 2 años de freno, y ahora lo volví a retomar, tengo un espectáculo que se llama Juanito en modo risa, Ah, qué en bueno. donde en realidad, ¿qué hago yo? Voy transitando por las diferentes etapas de la vida de todos nosotros, y contando historias que son cuentos, ni más ni menos que cuentos de los que por ahí podés encontrar en algún humorista de la televisión, haciendo una selección, sí, 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 importante, sí, sí. tratando que no sean cuentos que todo el mundo conoce, pero haciendo esa selección y adaptándolo de forma tal que ese cuento que por ahí un humorista lo cuenta en 20 segundos, Ah, a través de la historia con la que yo intento florearlo,
tenga una extensión de 3 o 4 minutos. Como hacía Landricina, salvando las ¿Qué? inmensas diferencias, por supuesto, pero como se manejaba Landricina, ¿viste? Que Landricina para rematar un cuento te hacía Sí. toda una historia, Sí, ¿viste? qué Entonces, no, bueno. claro, entonces eso es lo que empecé a trabajar y estoy presentándolo ahora. Y ultimísimamente estoy tratando de generar personajes más bien actorales. Y bueno, qué sé yo, por ejemplo, el otro día estuve en una movida que organiza Estela Bonet, la ubicás a Ay, Estela qué Bonet, divina Estela ¿viste? Bonet, también que la Sí, tuvimos en la radio, qué belleza esa mujer como canta. hermoso, hermoso. Sí. Bueno, y ahí presenté un personaje que es una sátira de los políticos, en Ay, general. ay, cómo me gusta eso. Y bueno, y ahora estoy enganchado con eso, estoy entusiasmado Ay, con bueno, eso, no porque sé, eso implica ya un personaje, por supuesto. caricaturizarse en la ropa, en la cara. Ah, mira. este, Así que estoy entusiasmado con eso, en esto que te contaba de de las vueltas de tuerca, de tratar Ay, de qué lindo. siempre encontrar una salida diferente, fundamentalmente para no aburrirme yo. Si no me aburro yo, creo que el que está del otro lado hay menos posibilidad de que se aburra. Justo Después, lo que yo te iba a preguntar, porque cuando me dijiste buscar otra vuelta de tuerca o cambiar, digo, es que te aburrís. Y a mí me pasa eso, hasta en el aula me pasa que me aburro. Y si uno se aburre, es verdad, Juan, los demás también se aburren. por supuesto, todo nace de uno. Si uno va a transmitir algo a un tercero, en cualquier orden, no solo en lo artístico, Eh, si uno está aburrido, y lo primero que recibe el que está del otro lado es una claro. cuestión así de fea que no genera que se provoque ese clima tan lindo que se tiene que generar, ¿no? Y que genere, en el caso nuestro de los narradores, algo que es fundamental, que es el silencio. Es el Ah, silencio. El silencio sí. es, yo, más que el aplauso, lo que busco, por ejemplo, en el momento de comenzar una presentación, es el silencio y que se mantenga, por supuesto, ese silencio, porque ahí yo voy bien, viste que uno va teniendo como su medidor, cada uno en lo que hace va teniendo su medidor, a ver, voy bien, voy mal, voy bien, voy mal, cuando yo veo que la gente está en silencio, observando y escuchando y así, entonces digo, voy bien. Si uno empieza a escuchar ruiditos y que pelan un caramelo y que le hablan al otro por debajo, Sonamos. algo hay que cambiar, sí. Que a veces es general o a veces también, ¿sabes qué? Vos tenés por ahí a un auditorio que está enganchado en lo que estás haciendo, pero hay uno, es como en el colegio, en las clases, vos lo sabrás muy bien. Claro. Tenés un Jaimito que no tiene ganas de escuchar y si, viste, te peligra todo. Entonces, decimos nosotros los que estamos en esto, cuando vemos o observamos que hay algo así, hay que ir ahí. Hay que ir a ese punto, hay que hablarle a esa persona y hay que integrarla, si podés, integrarla al show como para que se sienta atraído, ¿viste? Qué Eh, importante también lo de el silencio, porque me haces pensar en el silencio del que nos está escuchando, pero también en esos silencios que el mismo narrador Tal cual, utiliza al contar una historia. Porque a tal veces cual. pasa que hay lectores o narradores que le tienen miedo a ese silencio, Sí, sí, ¿no es sí, sí. cierto? Y sí, y yo tuve que trabajarlo bastante, ese tema, tal Claro. cual, pero te lo iba a comentar como un anexo a todo lo que estamos hablando. Mm. Eh, Hasta que finalmente, bueno, no entendí, porque lo entendí siempre, pero a veces, al estar frente a la gente, bueno, pasa que uno tiene esa necesidad de ir avanzando en la historia, pero no, el silencio es parte de lo que uno dice. Es Ahí. tan o más importante muchas veces, porque los silencios hablan, como se dice habitualmente, ¿no? Los silencios hablan, entonces uno tiene que respetarlos y es tiempo. Una historia lleva tiempo, dentro de ese tiempo se ocupa mucho tiempo en los silencios, tal cual, y se viste de otra manera, se viste de otra manera, pero al principio corría un poquito más. Y eso da la experiencia, ¿no? Y bueno, y también el perfeccionamiento, el escuchar a otros. Yo le mando ahora un saludo a Mirta Friedel. Ella es una gran narradora que Mm, también suele ir al botánico y sí, va a disfrutar esta entrevista con nadie. Así que le qué lindo, mandamos un saludito. por Bien, supuesto, me ¿cómo te adhiero. sentís más cómodo, Juan Carlos? Que te diga Juan Carlos o Juanito.
No, en cuanto a lo que es el nombre, Juan. Juan Ah, bien. Carlos, Juan Carlos es un nombre que dejé sin pasar por el registro de la persona, lo dejé hace mucho. No, me siento otro. Cuando me dicen Juan Carlos, pienso que me doy vuelta y digo, ¿a quién me están hablando? Ah, bueno, bueno, más. Ahora, es decir, en la vida cotidiana, todo el mundo me dice Juan. Y por supuesto, se fue generando este tema de Juanito Cuentero, entonces hay muchos que, al ser Juanito un diminutivo de un nombre, entonces también me dicen Juanito y está bárbaro, Juanito a la bolsa. Juan y Juanito adentro de la bolsa, Juan Carlos. Ah, escúchame, y cuando te llaman para ir a las escuelas, ¿cómo te sentís? Muy bien, Qué lindo. muy bien. Es una de las cosas que agradezco a todo esto. Sí. Y vuelvo a lo que decíamos al principio, esto de no quedarse y no dudar cuando uno siente que algo lo está llamando. A mí, ¿cómo me llamó? Fue otra de las vueltas de tuerca. Contaba cuentos para todo público, para gente adulta, y un día dije, pero ¿y por qué no escribir para chicos Mm, y ir a los colegios o ir a algún ámbito, por ahí no a los colegios? En el momento pensaba, digo, ¿por qué no ir qué sé yo, a un teatro para chicos, ¿viste? A una biblioteca? Y claro, lo primero que dije, pero ¿cómo voy a ir yo? Los chicos van al colegio, están acostumbrados a la dulzura de sus maestras, y voy a ir yo con esta carispela, y van a decir, no, andate, querido. Pero ahí también me planteé y dije, tiene que haber una manera. Y la manera es entrarle como con pinche, como en confianza, y, qué sé yo, y a partir de ahí entregarle lo que uno va a entregarle. Bueno, lo hice la primera vez con mucho recelo, vi que funcionó y a partir de ahí no dejé de hacerlo. Yo la primera charla en escuelas las di creo, en el año 2013 ah, y a partir de ahí sigo adelante, escuelas primarias, escuelas secundarias. He estado también en universidades eh, fuera del país. Acá en Argentina no tanto, pero fuera del país. Y es maravilloso porque las semillitas que van quedando, yo lo veo en mi caso, pero no es que hable personalmente de mi caso. Esto se aplica a toda la gente que hace este tipo de cosas, ¿no? sí, Cuando por ahí viene un nene y te dice, mira, se van todos, me pasó una vez allá en Entre Ríos, en un pueblito perdido Entre Ríos, y un nene que estaba muy interesado en la charla, que dice, bueno, se van, termina la charla, yo estoy juntando mis cosas y viene y me dice, eh, yo escribo, tengo cosas escritas, un nene de 9 años, ¿no? Tengo cosas escritas, pero me da mucha vergüenza porque nadie en mi familia sabe que escribo, y qué sé yo, y ahora con todo esto que hablaste, qué sé yo voy a empezar a escribir y voy a decir que escribo. Y eso te llena el alma de una eh, manera sí, impresionante, porque, maravilloso. viste, son esas cosas y permanentemente van sucediendo esas cosas. Que pase con una persona en una escuela, una mañana, una sola persona ya está ganada la mañana, Pero ya está seguro, ganada la mañana. Y esto es como decíamos hace un rato, es un ida y vuelta, porque sí. yo también me voy feliz, pero feliz, feliz. Cada vez que piso una escuela me voy feliz. La última escuela la hice hace un mes largo, en Federación Entre Ríos, Ah, y, y fue maravilloso porque, por ejemplo, eh, había chicos, chicas que tenían ganas de cantar. Entonces, dentro de la presentación mía y todo, hicimos un espacio como para que alguna de las chicas cante. bueno. ¿Viste? Entonces, le permitís expandir eso que llevan dentro. Y después, por ejemplo, había otra chica que la maestra habló maravillas de ella, que era una chica que leía, que tenía un lenguaje diferente a los demás, y tuvimos la oportunidad de llevarla al encuentro. Esto era parte de un encuentro de escritores, pero como afuera, ¿no? Mm, Colegios, un anexo. La llevamos le propusimos ir al encuentro y ella vino al encuentro y vivió toda esa experiencia de sentirse una escritora claro, entre tantos excelente. escritores, y fue tan lindo, tanto. Y yo creo que esas cosas, claro, yo creo que esas cosas quedan y a uno lo reconfortan, Por reconfortan. Entonces, supuesto. por eso vuelvo a repetir, hay que animarse, uno tiene que sentir el campanazo adentro. Si la campanita está Sí, sonando, hay que sí, animarse e intentar. No hay que totalmente. tener miedo al fracaso, porque ahí, por ahí pasa el punto. Claro Fracasamos que todos, sí. aún en cosas que no tenemos esa necesidad decisoria.
claro. Vamos tranquilos, vamos a decir, vamos a hacer, yo voy a trabajar todos los días y por ahí un mal día y fracasé. Y las cosas no salieron como yo quería. Y es algo que hago hace más de 30 años. Entonces, ¿por qué tenerle miedo al fracaso en algo nuevo que a lo mejor nos puede cambiar la vida, ¿no? Qué bueno, me encanta aparte el mensaje que estás dejando, ¿no? Para la gente que está Mm, ahí metida, sumergida en el día a día, en los problemas, en las cuentas, en los hijos y demás, y no desarrolla lo que tiene adentro, porque no lo entiende todavía, no lo sabe, no lo descubrió. tal Qué cual. Y son bueno, medios. El trabajo, al fin y al cabo, puede además de ser un medio, puede ser algo que yo pongo en la piel de un médico que ama su profesión. Distinto es el sí, contador, que es más difícil amarla, pero un no, médico que ama su profesión, y bueno, a lo mejor él encuentra en eso las dos cosas. sí, La necesidad de poder subsistir y vivir, y la necesidad de vivir espiritualmente bien y feliz. Pero, por ejemplo, en el caso de un contador, un dentista, bueno, un dentista también, pero un contador mm, puede llegar a ser un medio para después desarrollar lo que realmente lo hace feliz y lo hace pleno, ¿no? exacto, porque a mí lo que me da la impresión de que toda esta creatividad que hay en vos, que es maravilloso, ¿no? Todo lo que nos estás diciendo, que te aburrís, si no buscas más, si no buscas un cambio, una vuelta de tuerca, me queda eso, me encanta. Eh, te aburrís. Entonces, pero eso habla de tu creatividad, de un pensamiento que va más allá si digamos, bueno, lo terrenal, lo que está acá, las cuentas, Tal la cual. contabilidad. No, Sí, sí. no, no. Es cierto, la necesidad de ver qué otra cosa uno puede generar y hacer dentro de lo mismo, de Claro, qué es, porque pero escúchame, perdona, en la contabilidad, puedes crear nada si el debe, el haber. no, aunque a veces dicen que somos bastante, hacemos magia los contadores, Bueno, bueno, pero bueno, es otro tipo de magia. es Este, otro tipo. claro, claro. Y es un poco, ¿sabes? Que lo expreso como darle una vuelta de tuerca o que me aburro, pero en realidad es la necesidad de salir de la zona de confort Ah, también un poco, ¿no? Es decir, porque ah, uno puede decir, ah. bueno, si ya contás cuentos y bueno, a la gente más o menos le gusta, y eso, seguir contando cuentos, pero no, encontrar otra beta, encontrar otro lugar donde uno pueda probarse y ver que a lo mejor en ese otro lugar también está la posibilidad de hacer algo que le guste a la gente. Eh, es más fácil decir, bueno, yo ya tengo un repertorio, voy, me llaman, voy a tal lugar, cuento algunos cuentos de ese repertorio, voy a otro lugar, cuento otros cuentos, pero hay algo que me falta a mí en ese caso. Hay algo que seguirme probando. Yo creo Ah, y porque creo que ahí está, en lo artístico y en todos los aspectos de la vida, esa cuestión de tratar de crecer, ¿no? ay, Con el sí, riesgo de que fracase uno, sí, por supuesto, pero pero va bien. hay que buscar la posibilidad de crecer. Dale, qué bueno. Ay, cuánto que estoy aprendiendo. Escúchame, Por favor. Juan, ¿qué Sí. nos preparaste? A ver algún personaje, algo hacenos. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya que estábamos hablando de los chicos, Ujú. eh, no te voy a hacer al político porque el político necesita ponerse bigote, anteojos, cara Ah, de mira. chanta, ese no te lo voy a hacer. Pero ya en algún otro momento, si querés, nos comunicamos yo ya preparadito y Dale, lo hacemos. sí. Pero hablábamos de los chicos, entonces yo hace 4 o 5 años edité un audiolibro con algunos cuentitos que son muy breves, eh, pero que lo que busqué en cada uno de esos cuentos es que, más allá de su brevedad, tengan alguna posibilidad de aprendizaje para los chicos, que le deje algo que ellos no conocen, o que no conocen cuando escuchan el cuento, y que después, a partir de ahí, por lo menos se le empiece a fijar. Ujú, Entonces, si te parece, te voy a hacer uno de los cuentos de ese audiolibro, ujú. que es la historia de un amigo de la familia, don Ah, Hipotenuso Godoy, que es un señor que vive en un campo muy grande, que está lleno de animales. Y pese a que cada uno de ellos habla un idioma diferente, todos se entienden a todos. Por ejemplo, el caballo Jacinto relincha. Y cuando lo hace, se pone re hincha.
La que es un espectáculo es la hiena, que se ríe hasta cuando se burlan de ella. Y el pavo, al verla reír, grazna irónico. "Ja, y después me dicen pavo a mí". Y tiene razón, ¿o acaso no le decimos todos nosotros pavo al pavo? Y al final más pava es la hiena que se ríe hasta cuando la carga. En el campo rige una regla a rajatablas. Cuando Leoncio el león ruge, todos rajan rojos de susto. El sapo Pipo es un romántico. Cree en los sueños, crea poemas y croa con su amor, la rana Rina. La que es una artista es la oveja rulienta. Bala, y con sus balidos entona hermosas canciones. Me, 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 me. El elefante Fantino barrita, pero no se le entiende nada porque tiene la boca escondida detrás de su larga trompita. La lechuza, aunque está medio cachuza, ulula mientras baila el hula hula. En el campo también hay asnos que rebuznan, cerdos que rugen, vacas que mugen, pollitos que pían y hasta gallos que cacarean. Este gallo tiene que ir urgente al fonoaudiólogo. Cada uno de ellos emite un sonido singular, salvo Rafa, la jirafa, que es mudita, como todas las jirafas. Y Lorenzo, el loro, un copión que se lo pasa repitiendo todo lo que dice Don Hipo. Todos ellos viven muy felices en la verde llanura y nos enseñan a nosotros, los humanos, que cuando hay sinceros deseos de entenderse, que pueda impedirlo. Este cuento se llama Los animalitos de Don Hipotenuso Godoy y está dentro del CD Las historias de Juanito Cuentero. Lindo, ¿sabés que me lo imagino con ilustraciones? Mm, Me lo imagino subido al YouTube, ¿no? Pero con sí, voz y tus sonidos y con dibujos. Qué bueno, hermoso. Algún dibujante que te lo pueda, ¿no? me dijeron recrear. eso. Yo el año pasado estuve en una escuela, bueno, no, 3 escuelas de Puerto Madryn, Ajá. y me dijeron allí, de- tomaron información del CD, trabajaron una semana antes de que yo fuera con los chicos, Ajá. y recuerdo que la directora me dijo, esto lo tenés publicado en papel. Le digo, no, no lo tengo publicado en papel. Dice, lo tenés que publicar en papel también. Digo, la verdad que nunca se me dio porque hice el CD, pero bueno, cuando venga la próxima Claro. vuelta de tuerca, por ahí lo hacemos. Sí, pero también sería como una invitación a los maestros que con sus niños, una vez que escuchen esta hermosa Claro. historia, puedan ellos mismos recrear los dibujos. Lo Claro. hice una vez con mi amiga Letica Flores, que ella es de Cancún y también es narradora y tiene su cuentito, La palmera locochona, se llama. Me Qué lindo. encantó, La palmera locochona. Y sabes que cuando la escuché, le dije, ay, Letica, esto vamos a hacer los dibujos. Invité a los chicos que conocía que me manden, yo les mandé el audio y ellos me mandaron dibujos de la palmera locochona. Creo que lo tengo subido, después te Qué lo voy a lindo. compartir. Viste, son esas satisfacciones tan lindas Ay, que sí, tener no de sabes qué trabajar lindo. con los chicos y estar con los chicos. Y tan necesario también, ¿no? Porque Sí. uno lo que hace es ir de vez en cuando, pero todo lo que está alrededor de la docencia es tan importante. Ay, Una tarea que ya de por sí debe gratificar, como los médicos que hablaba yo hace un rato, ¿no? Debe gratificar desde el hecho de poder ejercerla porque le estás dando al otro, no diversión como podemos hacer lo que narramos o lo que actuamos, le estás dando conocimiento. sí, sí, Y eso es un bien eh, exacto. fundamental, incluso caso últimamente, pero fundamental. Y es una bendición poder, los docentes, poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo humildemente en este cuento, por ejemplo, lo que traté de poner o de incorporar son la denominación de los sonidos de los animales, porque todos sabemos que la vaca hace mu, que el caballo relincha, incluso relincha, todos sabemos que es relinchar lo del caballo, pero por ejemplo, no sé si todos saben que el pavo grazna,
Lechuza exacto. y Lula, Y viste que no las es jirafas un no. contenido, es un contenido de Claro, educación del claro. primer ciclo. Sí, sí, Así breve, que, pero no deja de ser un contenido. Sí. sí, sí, sí. Bueno, así que cuando puedas me mandas el audio y yo te voy a hacer el audio video con los dibujos que me van a mandar los Ah, chicos. Ah, buenísimo, sí, por favor, qué lindo que dale, sería, dale. qué orgullo, qué honor. Seguro que lo vamos a hacer. Bueno, Juan, decime algo más que quieras agregar y vamos cerrando la entrevista porque se termina el programa. No, 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 nada más, nada más. Por suerte hay algunas actividades ya para hacer, bueno, tenemos la posibilidad de estar en la Feria del Libro de Colombia, Bien ahí. el Vamos a 18 de estar. junio. Vamos a hacer, mira vos, venimos hablando desde que empezó la entrevista, contador público, Claro. Yo digo, ay, ¿qué título? Le digo, Juan, ¿qué título le ponemos a tu presentación en la que Feria de es Colombia? Contador te, público, te me ade- dice. te adelanto a vos, mira, si no te lo adelanto, Bueno, parece que el internet está queriendo claro, que bueno, porque yo lo terminemos. que empecé, tenía un show que se llamaba Contador Público. Ah, bueno, 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 Luisa, Eh, un placer como siempre, muchísimas gracias, gracias por todo. Un placer charlar contigo, ¿eh? Y con tus Bueno, oyentes. quedamos en contacto. Bye bye.